Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Diálogos de W Academy. En esta nueva cita mensual queremos centrarnos en compartir las experiencias y reflexiones alrededor de una reciente tendencia del periodismo que aboga por narrativas que no solo se orientan a relatar y a revelar denuncias, sino que amplía la mirada a incluir en los relatos las iniciativas con propuestas de solución frente a las problemáticas que se viven a diario en nuestros países latinoamericanos. Es muy importante para nosotros contar con su presencia, con su escucha, con su participación en estas conversaciones que realizamos mensualmente, en donde básicamente lo que apuntamos es explorar caminos hacia un mejor desarrollo de la labor periodística y que esto repunte también en la cualificación del vínculo con nuestras audiencias para que estén mejor informadas, empoderadas y así puedan tomar mejores decisiones. Les invito a todas las personas que nos están acompañando en este momento a que puedan plantear sus preguntas, sus comentarios y reflexiones de manera escrita en los espacios de comentarios de este space para incluirlos en la conversación. Será un gusto poderles leer y transmitir cualquier inquietud que le quieran hacer a nuestros invitados e invitadas de hoy. Entrando en materia con el tema de hoy, quisiera solo dar una pequeña introducción para luego presentar a nuestros invitados. En las agendas mediáticas en nuestro continente tienen muy claras las rutas sobre su cubrimiento en temas políticos, violencias, conflictos armados, narcotráfico, corrupción y cuantas temáticas y problemáticas nos han vinculado a lo largo del tiempo y de la historia en este territorio. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? El camino que estamos tomando es el único, es el ideal, es la mejor forma de relatar y sobre todo de representar la realidad de los casi 650 millones de habitantes en América Latina. Precisamente con esa pregunta quisiéramos plantear que la mirada del periodista no es solo una, su preparación y sensibilidad es clave para profundizar sus investigaciones y ampliar la comprensión de sus audiencias. Esta es una de las apuestas del periodismo de soluciones que será el tema central del día de hoy. Este periodismo de soluciones aboga por trascender el diagnóstico y desde su mirada constructiva se enfoca en contar la historia de las personas y organizaciones que están buscando resolver. Así lo explica uno de nuestros invitados que presentaré en un momento en el libro Cambia la historia, cómo contar la violencia de género desde la mirada constructiva que publicó recientemente la DW Academy. Con esta introducción, entonces, doy la bienvenida a nuestra primera invitada, Adriana González, periodista salvadoreña, directora del ABA, un proyecto mediático dedicado a documentar y difundir información sobre cómo la ciudadanía genera soluciones excepcionales en respuesta a problemas estructurales y necesidades urgentes que no han sido atendidas por el Estado. Hola, Adriana. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de compartir lo que hacemos aquí en El Salvador. Muy bien, también nos acompaña Chani Guyot, es periodista argentino con amplia trayectoria en medios tradicionales, innovadores, alternativos. Actualmente es CEO y director de la Red Acción. Es un medio que se presenta como un antídoto contra la infoxidación. Ya tú ahorita, Chani, nos podrás ayudar a Infoxicación. entender Ahí bien está. ese término con el que me enredé bastante. Cuéntanos y bienvenido. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Hola Adriana, es un gusto estar aquí. Nosotros hablamos de infoxicación, que es ese término que conjuga la información, pero también cuando hay algo que puede ser tóxico. Y después me gustaría, sí, por supuesto, aclarar ese concepto. Pero primero quiero agradecer este espacio para conversar sobre este tema que como saben, me apasiona. Gracias, Chani. Y ahora también nos acompaña Lena Gamper. Ella es periodista alemana, project manager de la DW Academy para México y Centroamérica y también participa y articula la red AMI de alfabetización mediática e informacional en la que participan diferentes organizaciones de la región. Bienvenida, Lena. Hola Claudia, muchísimas gracias y qué gusto estar con Adriana y Chani en este espacio. Muy bien, arrancamos entonces en esta conversación y quisiera darle primero la palabra a Chani para que nos pudieras contar, reconociendo esta trayectoria que tú has tenido en esta diversidad de medios y de aproximaciones al periodismo,
que has participado en investigaciones, denuncias y demás, ¿por qué ahora pensar en un enfoque de periodismo constructivo para narrar las historias de los territorios? ¿Qué te ha generado a ti este proceso personal y profesional para que ahorita estés pensando en creer en este tema de periodismo constructivo? Gracias, Claudia. Gracias también porque es una oportunidad para aclarar, ¿no? Muchas personas se preguntan, tú estabas trabajando en un medio muy grande aquí en Buenos Aires que se llama La Nación, conduciendo la redacción, y en un momento tomé la decisión de dejar ese lugar y crear Redacción, que es un medio de nicho muy especializado en periodismo de soluciones o periodismo constructivo, o como nosotros lo llamamos, periodismo humano. Y el por qué yo te diría que fue una creciente conciencia de un problema, y es el modo en que la extrema negatividad de nuestro periodismo está alejando a las audiencias. Yo creo que en nuestra industria cada vez hay más conciencia compartida de este problema, y lo vemos, digamos, ¿no? Y vemos cómo crece el segmento sobre todo en jóvenes, de lo que se llaman los news avoiders o los evitadores de noticias, ¿no? En América Latina creo que estamos cerca del 40% de las personas que dicen yo evado o evito las noticias siempre o muy frecuentemente porque me hacen mal, le hacen mal a mi salud mental, digamos, ¿no? Y el problema entonces es esa extrema negatividad, no la negatividad o no contar cosas que ocurren y que no están bien, que creo que eso lo hacemos y lo hacemos bien. En América Latina me parece que hay un periodismo de investigación que está despierto y que es afilado, y eso es súper necesario y útil para nuestra región. Pero para mí faltaba algo, y tiene que ver con periodistas y medios que nos enfoquemos en contar también no solo los problemas, sino quiénes están haciendo algo por resolverlos y cómo los están resolviendo, ¿no? De manera que mientras algunos de nosotros iluminan los abusos del poder y del dinero, algo muy importante en nuestra región, necesitamos ese periodismo, pero mientras tanto otros intentamos iluminar la historia de las personas que están resolviendo esos problemas, ¿no? Desafiando, reconstruyendo nuestras comunidades. Y luego la segunda parte de la pregunta, digamos, también por qué ahora, ¿no? Hay algo del timing que me parece muy importante, que en los últimos años en nuestra región el interés y la práctica en el periodismo de soluciones o el periodismo constructivo ha crecido, entre otras cosas porque creo que, bueno, esta conciencia está extendida, ¿no? Creo que hoy como industria entendemos un poco más este problema y la responsabilidad que tenemos en conectar con nuestras audiencias, no solo desde la denuncia del problema, sino también desde ese otro lugar. Pero creo que también hay algunas organizaciones y periodistas y medios que están activamente promoviendo esta perspectiva, ¿no? Bueno, por supuesto, la DW Academy es una de ellas, la Fundación Gabo y algunos medios en particular, la Red de Periodismo de Soluciones con su también su capítulo en América Latina. Me parece que estamos buscando aportarle a la paleta de colores del periodismo que se ejerce en la región una saludable diversidad. Precisamente, Chani, gracias. Un ejemplo de este tipo de medios que se orientan a periodismo de soluciones, además de redacción, es el proyecto Lava, que está bajo la dirección de Adriana. Por eso quería preguntarte, Adriana, ¿tú qué encontraste en el periodismo constructivo que te hizo tomar la dirección de encontrar, reportear y escribir tus historias con esa perspectiva en este medio de comunicación, sobre todo teniendo muy presente que tú vienes también desde ya un lado mucho más fresco, más reciente en tu ingreso a los medios de comunicación? ¿Qué perspectiva tienes tú allí al respecto? Muchísimas gracias. Es interesante esta pregunta porque yo llego al periodismo constructivo, al periodismo de soluciones con una casualidad. Estaba yo en una cobertura ahí por el 2021, un año donde todavía se hablaba muy fuerte de COVID-19, buscando el problema, estaba buscando justamente el pelo en la sopa, como decimos, respecto a cómo una comunidad de pescadores
estaba sobrellevando todos los problemas derivados de la seguridad alimentaria para entonces, derivados siempre de la pandemia de COVID-19. Y esto siempre me gusta contarlo, la verdad, porque creo que los periodistas muchas veces vamos a campo con una idea de lo que podemos encontrar, quizá un poco también asumiendo realidades. Y para mí esto fue una sorpresa, realmente, encontrarme con el enfoque, esta otra cara de la moneda, puesto que llegué a una comunidad donde, bueno, a la hora de hacer la entrevista, la pregunta era cómo es que se le han pasado con estos inconvenientes de seguridad alimentaria, que en El Salvador fue bastante grave. La gente estaba colgando banderas blancas afuera de su casa porque no tenía alimentos para la pandemia de COVID, bueno, que continúa, ¿verdad? Pero para entonces el confinamiento. Me encuentro con una comunidad de pescadores que había surfeado básicamente esta crisis alimentaria con una solución colectiva que data de la edad de piedra, haciendo trueques, cambiando su trabajo en el mar por pescado entre ellos. Y esta situación derivó en ideas, ¿verdad?, para poder organizarse entre sí y encontrar un sistema de repartición de alimentos que pudiera dejar a la comunidad pues abastecida entre sí con lo que cada quien estaba produciendo en su casa, en sus huertos comunitarios, e intercambiando todo para que se pudiera priorizar el bienestar entre las personas. Para mí esto fue una sorpresa porque la costa y sobre todo el lugar donde encontré esta historia tiene muy escasos recursos aquí en el país y me pareció algo muy excepcional y que valía la pena contar. Así es como me encuentro yo con esta posibilidad, mediante una casualidad, una sorpresa, que realmente me hizo pensar cómo se puede cambiar esa perspectiva respecto a asumir la información a la hora de ir a hacer este reporteo, esta otra dirección, y escribir historias desde otras perspectivas. Me abrió mucho la mente en cuanto a pensar que realmente sí existen estas otras posibilidades, que hay excepciones a la regla. Y para entonces la Fundación Gabo justamente había abierto una beca de producción de su segunda edición de Periodismo de Soluciones aquí en Centroamérica, y me puse a pensar si eso tenía alguna relación, esta sorpresa con la que me había encontrado, y me di cuenta que es todo un enfoque, ¿verdad?, que ya se estaba experimentando en otras partes del mundo de una manera más amplia, y ahí fue que yo dije, es por aquí, ¿verdad? Sobre todo cuando vimos los resultados. Para entonces yo trabajaba en un canal de televisión, que ha sido lo que he hecho la mayoría de mi carrera. Aplicamos, produjimos, y para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que después de publicar 100 notas sobre inseguridad alimentaria y pandemia, nuestras notas que tenían 1,000 vistas, 2,000 vistas, se dispararon las vistas y los comentarios también de las personas que estaban participando respecto a esta conversación de retar al sistema desde las comunidades con una buena idea que pudiera garantizar el bienestar de las personas. Pasó a 23,000 vistas, 40,000 vistas, por lo cual nos dimos cuenta que la conversación sí está ahí, sí existen esas posibilidades de conectar con las audiencias de una manera diferente, siempre y cuando podamos nosotros variar el enfoque, variar lo que nosotros conocemos como normalización, y que también el periodismo de soluciones reta esa normalización sobre los problemas y dice realmente sí existen las posibilidades de poder resolverlos. Creo que el tema de la esperanza es algo que me hizo replantearme también qué tan importante es lo que estamos haciendo nosotros desde el periodismo, no solamente contando historias sobre los problemas estructurales, sino también estas otras perspectivas que nos pueden ayudar a mover la mirada hacia el futuro y darnos esta otra cara de la moneda que realmente es esencial para poder brindar también inspiración, poder retar al poder también y decir, estas personas sí están pues resolviendo estas situaciones que al parecer no tendrían una solución o una posibilidad de cambiar. Entonces, así es que me encontré con este periodismo constructivo, y así es que tomamos la decisión de hacerlo así con Lava y de buscar estas historias que realmente tienen un impacto increíble para la gente, que los hace pensar de una manera distinta y sobre todo, como repito, el tema de mirar
al futuro y que nos permite también pues tener o cumplir esa responsabilidad que Chani mencionaba, la responsabilidad de hacer que la información llegue y no hablar obviamente solamente de lo bueno respecto a una solución, sino también a qué problemas se están enfrentando estas personas en lo local. Quisiera retomar algo que estaban mencionando ahorita Chani y Adriana alrededor del por qué y el para qué estar contando estas historias con esta perspectiva de soluciones. Y quisiera saber, claro, ustedes aquí hablan de un tema de esperanzas, orientado al tema de la normalización, quizás que empezamos como a normalizar ciertos comportamientos o visiones propias de nuestros contextos. ¿Por qué creen ustedes que este periodismo de soluciones podría estar aportando a que cambien esas visiones y esas miradas? Eso tiene que ver también como con la representación también y con las agendas que vamos incorporando en los medios de comunicación y en esas narrativas y en esas conversaciones que se van dando en la sociedad, quizás. ¿O por qué creen ustedes que está allí el valor del periodismo de soluciones, como mencionabas ahorita, Chani, de esta paleta de colores? No es el único camino, pero está bueno también ampliar estas perspectivas. ¿Qué dirías tú, Chani? A ver, yo creo, Claudia, que lo que mencionas para mí tiene que ver con cuál es el impacto, digamos, ¿no? del periodismo que hacemos. Está muy claro que para el periodismo de investigación, develar un caso de corrupción y provocar una causa judicial, bueno, eso está muy claro cuál es el impacto y eso es parte de nuestra tarea. Ahora, yo creo que no es nuestra única tarea y aquí entonces este periodismo se pregunta mucho por el impacto, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué conversación estamos generando en nuestra comunidad, en nuestros lectores? ¿Qué ideas estamos alimentando? El mundo está muy mal, pero está mucho mejor que hace 20 o 50 años en todos los órdenes sociales. Si no entendemos por qué, si no conocemos la historia de quienes están haciendo que el mundo esté mejor que hace 50 años, no vamos a poder seguir acelerando esa mejora. Con lo cual creo que ahí hay uno de los motivos, ¿no? Cuando uno piensa cuál es el efecto, cuál es el impacto, qué provoca el periodismo que hacemos en nuestras comunidades, en la conversación pública y demás, yo creo que ahí ese enfoque ilumina bastante el propósito y la razón de ser de este tipo de periodismo. Gracias, Shani. Adriana, ¿quisieras agregar algo frente a este punto? Sí, muchísimas gracias. Creo que es muy importante lo que Chani menciona respecto al efecto que me gustaría que mi reporteo tenga en las personas y qué concepción queremos que las personas tengan sobre su realidad. En nuestro caso, nos gusta mucho pensar respecto a estas preguntas que antes no nos hacíamos en el periodismo tradicional, cómo eso también puede ayudar a recordarle a las personas sobre el poder de la ciudadanía. En el caso de El Salvador, estamos frente a un escenario bastante retador, donde se habla de retrocesos democráticos y parecería que el discurso también está dirigido, o los flashes y las cámaras están dirigidas hacia un escenario y una sola narrativa. Entonces, pues las preguntas que nos gusta hacernos también es cómo queremos que la gente perciba su realidad y cómo podemos brindar una alternativa informativa que también pueda ayudar a reconstruir este tejido social y recordarle a las personas que en el país esta es una tierra de personas que están aportando también, que sí existen otras posibilidades frente a, bueno, se habla justamente del tema político, entonces nos gusta mucho hacernos estas preguntas, ese impacto sobre el imaginario colectivo, cómo queremos que el LAVA aporte y que el periodismo también aporte, inspirar a otros a contar estas historias y poder hacerlas visibles, ofrecer esta mirada de otros escenarios y de qué manera podemos irlo haciendo también mediante formatos frescos, mediante consultas también con personas que no son periodistas necesariamente respecto a lo que vamos narrando en esta realidad y cómo es que podemos ir adecuando más esta información para
para aportar a una narrativa más propositiva y que no deje que nos olvidemos que estas posibilidades existen. Gracias, Adriana. Ahora pensando un poco desde la metodología, ¿qué tiene en el proceso de construcción de historias con perspectiva de soluciones diferente a otras aproximaciones de narrar el periodismo? ¿Tienen preguntas, se hacen preguntas diferentes? ¿Cómo se aproximan a las fuentes? Y pues, la otra pregunta que me surge en este sentido tiene que ver, ¿todas las historias que trabajamos en periodismo caben en esta perspectiva de periodismo con enfoque de constructivo, Adriana? Respecto a la metodología, yo creería que sí hay pues algunos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de ir y buscar la información. Sí hay una metodología. En mi caso, pues también me he formado con Solution Journalism Network, que es una organización que está fomentando el periodismo de soluciones a nivel global, y se habla de 4 pilares importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de reporteo de soluciones, que es la evidencia, que es el corazón de un reportaje de soluciones. Y eso es muy importante porque a veces las realidades nos pueden sonar, y creo que esa es una de las críticas también cuando no se conoce a profundidad que es el periodismo de soluciones, que aparecen estas palabras como que son buenas noticias, o tal vez se trata de endulzar la realidad, cuando en realidad lo más retador es justamente encontrar la evidencia que está dentro de esta metodología, que realmente hay algo que está funcionando para atender un problema. Esa es una de las diferencias respecto al periodismo tradicional. Y también, pues, estos otros pilares que son importantes tomarlos en cuenta, cuáles son los insights, cuál es este ABC que también podríamos compartir y que será de utilidad para otras personas que vean los materiales que estamos produciendo, las investigaciones que estamos haciendo en el territorio. Además de esto, pues muy importante tomar en cuenta las limitantes que se están teniendo en estas iniciativas que las personas están implementando. Entonces, es importante mencionar esta pregunta, creo que es bastante valiosa, que si hay una metodología detrás y que nos hace como mantenernos vigilantes también de entregar una información muy bien validada y que pueda tener todos estos ingredientes para que realmente a la hora que, y menciono otra vez la esperanza, podemos mostrar esas excepciones, este dato verde dentro del mar de datos rojos, pues vaya muy bien fundamentado con la responsabilidad debida para que las personas puedan tomar de ahí estas piezas de realidad y bueno, y ver de qué manera también se pueden ir haciendo transformaciones positivas frente a los problemas estructurales que hay en nuestros países. Gracias, Adriana. Ya estamos nuevamente con Lena aquí conectada. Quisiera remitirle nuevamente a la pregunta que estábamos haciendo ahorita, si tienes alguna lectura de manera más transversal de Latinoamérica frente a cómo el periodismo constructivo se aborda en este territorio. ¿Hay puntos en común que los encuentras en los diferentes países? Sí, hay esos puntos en común que hemos podido observar en nuestro trabajo de DW Academy en la región, y es algo que ha contado muy bien Adriana ya, ¿no? La palabra clave que observamos es narrar las resistencias, o sea, en la cobertura del medio ambiente, donde las comunidades indígenas están pues luchando por sus territorios, o sea, en la cobertura de violencias de género estructurales, donde las mujeres se apropian de sus situaciones, son creativas y buscan salidas, o sean las madres que buscan sus hijos desaparecidos y organizándose, creando comunidad. O sea, vimos que eso es a nivel regional una necesidad grande de contar estas resistencias en una región tan convulsa, como también dice el título de este conversatorio, ¿no? Donde el horror se vuelve lo habitual y confluye en dolor y belleza en esa región. Y los periodistas, pues con ese enfoque constructivo, buscan contar esas resistencias con más amplitud y pues dejar de verlos como víctimas eternas de la violencia, sino como sujetos de su propia transformación. Y pues
eso, digamos, a nivel de narrativas y a nivel más sociológico de un motivo en común, hemos observado que pues las distintas propuestas de periodismo constructivo se unen en ese motivo común, en esa lucha omnipresente en la región para contrarrestar narrativas mediáticas tradicionales que se basan, uno, en pues ideas hegemónicas que todo el tiempo reproducen el poder, reproducen las desigualdades estructurales, como por ejemplo, ¿no?, las desigualdades de género que se producen también por la forma de narrar en los medios de comunicación. Y dos, se basan en que la información es mercancía y que el odio o el clickbait, lo amarillista que es un titular o lo morbo que puede ser una foto, que todo eso se difunde mejor, se vende mejor, y esas tendencias pues polarizan las sociedades y es algo que toda la región está observando, y es tierra fértil para la desinformación. Entonces eso hace que no haya un diálogo sano sobre diversos temas y ahí nace la necesidad que vemos en muchos países de querer ofrecer alternativas desde el periodismo y en el sentido más literal del periodismo constructivo, construir las bases de un diálogo público democrático, tolerante, ¿no? O sea, servir a la sociedad con esa información que sea constructiva y no, sí, y no apelar más a, sí, a que la polarización se empeore. Y pues aquí, así, pues eso es un denominador común y ha quedado muy claro que el periodismo constructivo puede ofrecer esas narrativas alternativas y es una herramienta muy valiosa contra la polarización y desinformación. Y un último punto que también me parece muy interesante en nuestras observaciones em, está en relación con que el periodismo constructivo en América Latina aún le falta como una propia definición o una apropiación regional, una identidad, por decirlo así. Y eso hemos observado porque hemos escrito esa publicación que ya mencionaste, Claudia, donde varios expertos del tema no hayan compartido sus conceptos. Y pues resulta que no es nada un concepto nuevo, ¿no? Muchas comunidades que sufren todo tipo de violencias desde siempre han hecho comunicación comunitaria, una cobertura hiperlocal sobre pues la valentía que tiene esa gente a hacer frente a esos hechos y siempre han contado las resistencias, la autogestión. Entonces estaban haciendo comunicación constructiva sin llamarlo así tal vez. Y hay que reconocer esas formas em, de periodismo constructivo y también estar consciente que es un concepto que también viene mucho ahora desde la academia de un norte global, y pues por eso también tiene consecuencias, ¿no? O sea, hay límites en la aplicación de ese periodismo porque pues ese periodismo suele trabajar mucho con comparaciones, con mejores prácticas que se pueden como, o sea, se puede aprender de mejores prácticas, que es en sí ¿no? Una herramienta muy interesante, se puede ver potente, pero hay que tener eso en mente y tener mucho cuidado bajo qué contexto se están comparando situaciones, o sea, especialmente si se comparan condiciones de una región del sur de global con mejores prácticas desde otra región en el norte global, donde pues estructuralmente tal vez no se vale la comparación. Gracias, Lena. Ahí planteas varios elementos súper importantes en términos de reconocer y de la representación que también pueden tener otros actores sociales que no han sido tan visibilizados en otros momentos en los medios de comunicación. Quisiera pasar ya a un punto en donde, partiendo de una mirada quizás más de abogado del diablo o de traer algunas miradas críticas que plantean periodistas y académicos frente a esta perspectiva del periodismo constructivo, afirman, por ejemplo, que el periodismo en esencia está para investigar, corroborar y denunciar, contar historias, en eso estamos todos de acuerdo, y que ese concepto de constructivo puede ser utilizado para promocionar experiencias o como un recurso de negocio, de beneficio para algunos particulares, o que puede tener un tinte activista. Frente a estas afirmaciones, Chani, ¿cómo ven ustedes estas afirmaciones, esta mirada crítica a esta perspectiva
y qué valor encuentras y resaltarías tú del periodismo constructivo. Bien, a ver, Claudia, me encanta la pregunta. Me parece muy útil poner este tema sobre la mesa porque yo creo que hay algunos equívocos que hacen que en nuestra profesión, en nuestra industria, este periodismo no crezca a la velocidad que yo creo que debería crecer. Y uno es lo que tú comentas. Yo diría lo siguiente, como práctica periodística más o menos nueva, hay que seguir definiendo de qué hablamos cuando hablamos de buen periodismo constructivo, de soluciones o como querramos llamarlo. Cuando hablamos de periodismo de investigación, una práctica que tiene 200 años con los periódicos modernos, tenemos claro cuáles son los indicadores de calidad. 3 fuentes nominadas, documentos, son indicadores de calidad. Eso es mejor que un periodismo de investigación que no tiene fuentes nominadas o al que le falta la evidencia, digamos, ¿no? Y está claro que en esta práctica periodística también hay buenos y mejores prácticas y malos, digamos, ¿no? Entonces, yo te diría que hay algunas de las cosas que tú mencionaste, por ejemplo, que es investigar y corroborar y buscar evidencia. Eso está presente en el buen periodismo de soluciones, en el buen periodismo con mirada constructiva. No en este caso denunciar. Y yo creo ahí sí que no todo periodismo está para denunciar o para que su principal función sea denunciar. Yo creo que los malos ejemplos del periodismo constructivo se parecen a promociones de ONG, o a promociones de actividades del Estado. Cuando no hay y Adriana lo mencionaba antes, ¿no? Cuando no hay una mirada periodística profesional, uno puede caer en esos problemas o en esos excesos, digamos, ¿no? Yo creo que los grandes casos, los buenos ejemplos de esta práctica bien ejecutada contienen las limitaciones, contienen una mirada que por momentos sí puede ser escéptica, ¿no? Porque yo creo que eso viene con el periodismo. El problema es cuando esa mirada se convierte en cínica y entonces los periodistas siempre ven solo la sombra. La realidad tiene luces y sombras, y si yo solo siempre veo la sombra, no estoy siendo fiel, no soy un espejo adecuado para la sociedad. Por supuesto, si solo me dedico a ver las luces e ignoro las sombras, también es un problema. Por eso dentro de la práctica periodística de la Solution Journalism Network, que son quienes más han especificado esta práctica, la idea de apuntar los límites de esta solución, dónde no está funcionando, etcétera, etcétera, es súper importante. Con lo cual te diría que mirar los problemas siempre, contar los problemas siempre, pero además mirar los problemas con rayos X para descubrir estas historias, ¿no? La de las personas y organizaciones que están haciendo algo por resolverlos. Y por último, la segunda parte de la pregunta, sobre si es un periodismo activista. La verdad es que hace 30 años el periodismo tenía para mí, este sesgo de las dos voces, de decirle a una persona: el cambio climático, ¿existe o no existe? ¿Es un problema o no es un problema el calentamiento global? Hace 30 años eso era tal vez entendible. Hoy, un periodismo que se pregunta, ¿existe o no existe la crisis climática o el calentamiento global? Es un mal periodismo porque sabemos que sí existe. Con lo cual yo creo que entonces el periodismo que tiende a difundir las soluciones contra el cambio climático, las soluciones locales, globales, las soluciones de una ciudad, yo no creo que estén haciendo activismo. Yo creo que es un periodismo responsable que se hace cargo de que puede ser parte de la solución y no siempre parte del problema. Gracias, Chani. Quisiera continuar con esta conversación y preguntarle a Adriana si ha tenido experiencias en donde se quedó corta esta perspectiva de periodismo constructivo a la hora de abordar una historia y si resolviste de alguna manera, como decir, ok, no me cabe esta perspectiva, tengo que contarlo desde otra forma, o cómo pudiste resolver esa situación. Yo creo que el enfoque de soluciones, decir que se queda corto, yo diría que no, porque el periodismo de soluciones es el reporteo paralelo también.
de un problema y una alternativa que está funcionando. Entonces, si bien tenemos la mirada sobre eso que funcionó para responder a estos retos estructurales, también hay que poner la mirada sobre a qué es lo que la gente se está enfrentando a la hora que tomó la decisión de resolver ese problema mediante la innovación social. Entonces, yo creo que siempre hay que ser muy acuciosos a la hora que vamos a hacer este reporteo y darnos cuenta si realmente los problemas están totalmente contados y si no, cómo podemos también aportar a decir estas realidades, estos retos, qué más hay que decir sobre ellos. Me refiero a esto porque es muy fácil que podamos caer en una situación donde nos decantamos por reportear el método que está funcionando, que está dando resultados, por ejemplo, en una comunidad y nos olvidamos de decir o cometamos también esa misma práctica de normalizar ese problema. Si estamos hablando, por ejemplo, de un reto sobre violencias de género y cómo hay grupos de mujeres respondiendo a esto de una manera innovadora, está muy bien explorar, por un lado, toda esa realidad, pero siempre hay que ver pues los dos lados de ese panorama, ¿verdad? Por un lado, cómo esa iniciativa realmente está brindándonos evidencia de que está dando estas respuestas a esos problemas urgentes y por otro lado, de este problema, ¿qué es lo que puedo también aportar a la conversación? Yo creería que no es que se quede corto, sino que tenemos que siempre tener presente que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De buscar estos titulares que son valiosos y hacer este contraste, porque el periodismo constructivo no solamente es contar esto que está funcionando, que tiene este valor definitivamente para la sociedad respecto a los esfuerzos que está haciendo la ciudadanía, sino también en no dejar de lado esos retos a los que nos estamos enfrentando en la región. Yo diría que si en algún momento sentimos justamente eso, que el periodismo constructivo, que el periodismo de soluciones se nos está quedando corto, es porque a lo mejor no estamos pues dirigiendo la mirada hacia esos retos, que también es nuestra responsabilidad contar a la hora de hacer este dibujo, este panorama, mostrar el paisaje completo. Creo que será este elemento tan importante dentro de la checklist del periodismo de soluciones. Aportar siempre la conversación desde estos dos contrastes, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo las alternativas funcionan y contar también a lo que se están enfrentando las personas con profundidad y aportar también a esa conversación. Gracias, Adriana. Elena, ya hemos estado sobre la conversación planteando diferentes apuestas y acompañamientos institucionales a esta perspectiva de periodismo constructivo en la región. Y también habías hablado de Cambia la Historia, el proyecto de la DW Academy en esta perspectiva. ¿Qué es lo que se quiere lograr con este programa? ¿Cuáles han sido los aprendizajes en sus últimas versiones? ¿Y qué herramientas ofrece para los periodistas que puedan estar interesados? Es un programa de formación y producción periodística y pues se llama Cambia la Historia y es un juego de palabras. Cambiar las historias mediáticas, o sea, qué es lo que se cuenta en los medios de comunicación y al mismo tiempo, y sé que suena súper cursi, ¿no? Cambiar la historia de nuestras vidas y hacia un futuro con menos violencia. Y pues sí, es realmente buscar hacer una diferencia en la región. Buscamos inspirar a otras realidades con menos violencia, justo a través de una cobertura sobre violencia, pero con perspectiva de género y constructiva. Y para eso, pues hemos invitado ya en 2 ediciones periodistas de diferentes países. Y juntos pues hemos aprendido sobre violencia de género, pero también cómo queremos y cómo no queremos contar esas realidades. O sea, primero deconstruir, ¿no?, la situación actual y también deconstruir las propias sistemas de valor que tenemos, ¿no?, o nuestros propios sesgos que tenemos, para luego sentarse y realmente ponerlo en la práctica y reconstruir cómo se puede hacer eso mejor, la cobertura sobre violencia de género. Eso fue lo que fue el sueño y se ha hecho realidad en 19
proyectos periodísticos ya salieron de esa iniciativa y o sea, los resultados realmente han sido pues muy inspiradores. Había, por ejemplo, para nombrar solamente 2 ejemplos, una investigación de una periodista mexicana sobre mujeres en prisión y la discriminación estructural hacia ellas. Y en respuesta al reportaje, por ejemplo, un juez luego dictó la sentencia para la puesta en libertad de esa protagonista. Y ese reportaje también fue finalista aquí en un premio en México y otras participantes recibieron una mención honorífica en el Premio Roche de Colombia porque tenían un acercamiento al tema muy difícil de la violencia obstétrica que sufren mujeres antes, durante y después del parto. Pero no se dejaron en esa descripción de la problemática, sino daron un paso más y integraron como una perspectiva de la partería tradicional, como se está ejecutando en Oaxaca, aquí en el sur de México, y que eso también puede ser una respuesta, ¿no? O sea, hay ese luz al final del túnel. Esos son algunos ejemplos y básicamente nace, ¿no? Porque hemos observado que la violencia contra las mujeres, pues, es omnipresente en América Latina, y mientras los feminicidios llenan, pues, los titulares y son bastante visibles en los medios de comunicación, apenas se informa sobre los patrones recurrentes, las estructuras, las raíces detrás de esas violencias. Entonces, por esa observación de falta de cobertura que haga visible la relevancia del problema y también romper con los estereotipos de género, hacer una diferencia en ese sentido, allí pues nació la idea. Gracias, Lena. Ahorita te daré la palabra también para que nos puedas contar sobre la convocatoria actual, pero antes de ir cerrando nuestra conversación, quisiera retomar con Chani alrededor de qué manera interpela a los estados el periodismo constructivo. Hasta ahora ustedes han abordado mucho esta participación y vinculación de las audiencias, de actores sociales, de la sociedad, pero ¿de qué manera puede estar interpelando esta forma de hacer periodismo a los estados? Claudia, yo creo que me parece súper interesante apuntar que a veces el periodismo de soluciones también se puede convertir en un periodismo de denuncia. Nosotros tenemos un caso cuando nacimos en redacción a los pocos meses, en donde, lo voy a contar simple, en la Argentina se cumplía el periodo que una ley le daba a las provincias, a los gobiernos provinciales, para cerrar sus manicomios y mudar a las personas con problemas de salud mental a otro tipo de instituciones, porque está comprobado en el mundo que los manicomios no resuelven, solo agravan el problema de las personas con salud mental. Todos los diarios titularon: las provincias no cumplen, las provincias no cumplieron, las provincias no llegan, pero había una de ellas, de los 24 distritos de la Argentina, que sí lo había hecho muy bien, había obtenido premios. Nosotros contamos esa historia. Y de alguna manera, al contar esa historia, el resto de los gobiernos provinciales quedaba offside, digamos, ¿no? Porque si la provincia de Río Negro pudo hacerlo, ¿por qué los otros no pudieron, ¿no? Con lo cual yo creo que también cuando uno cuenta cómo hizo Medellín para resolver el problema de la violencia narco, y hay muchas historias que lo cuentan en detalle, y cuentan el proceso, y cuentan el esfuerzo del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, los vecinos. Bueno, la verdad que de alguna manera, no digo que es la solución perfecta y posiblemente no sea replicable en todas las ciudades de América Latina, pero allí hay alguien que lo hizo y lo hizo bien, y seguro que hay lecciones. De todas maneras, entonces, quiero decir así, si algunas ciudades pueden resolver los desafíos de la inclusión, de la discapacidad, de las personas que viven en situación de calle y demás, tenemos, yo creo, como periodistas, la responsabilidad de contar cómo lo han hecho, porque de alguna manera también estamos denunciando por qué otras ciudades no lo hacen, por qué no lo encaran, por qué estos problemas que tienen solución puede, de nuevo, no ser perfecta y no ser completa, pero si es escalable, si es replicable, allí hay una historia para contar y una manera de también ejercer nuestra responsabilidad como periodistas.
Gracias, Chani. Ya vamos cerrando la conversación de hoy. Les quiero agradecer a todos y todas las personas que están conectadas. Si alguien tiene alguna pregunta puntual que quisiera hacerle a alguno de nuestros invitados e invitadas, pueden escribirlo en los comentarios eh, mientras Lena nos puede ir contando sobre la convocatoria de Cambia la Historia que está abierta y que le queda quizás una semana larguita para que los periodistas y narradores de Latinoamérica puedan presentarse. Cuéntanos, por favor, en qué consiste, cómo se puede participar y cuál es la novedad de esta versión para Cambia la Historia. El proyecto Cambia la Historia es colaborativo entre DW Academy y Alaraca, un medio hermoso, digital y feminista de El Salvador. En esta ocasión, pues el programa otra vez consiste de formación y también esa puesta en práctica a través de proyectos personales de investigación que tienen también la oportunidad de ganarse una beca y están acompañados durante todo el proceso por expertos como Chani y también mentores. Contamos con protocolos de seguridad, o sea, es realmente un proyecto, un programa muy integral para aprender conjuntamente, pero también llevarlo a la práctica. Y lo nuevo de esta edición, hemos integrado como línea de trabajo y temática las masculinidades. Y eso es una cosa que hemos ido reflexionando en las ediciones pasadas, ¿no? Cómo se articula el aumento de la violencia en América Latina con la masculinidad hegemónica o la masculinidad como la entendemos em, tradicionalmente. Es decir, el objetivo de la cobertura a que invita ese proyecto es trascender estereotipos de género con esas historias que contamos y construir masculinidades conscientes en el contexto de las violencias en la región. Entonces, eso va a ser como un twist que le hemos dado. También una cosa que es nueva, nos dirigimos e invitamos explícitamente también a hombres cisgénero, o sea, invitamos a todas las personas interesadas, básicamente, pero que por favor se sientan invitados también hombres cisgénero, periodistas. Y otra cosa nueva, eh, hemos decidido abrir la convocatoria también a editoras, editores, porque justo vemos que un reto, ¿no? Es bajar esos conocimientos nuevos a las salas de redacción. Entonces, invitamos también a las personas editoras para postularse, todas y todas y todes, antes del 9 de junio, em, a través de un formulario de inscripción que puedo compartir con mucho gusto o que encuentran en los canales de DW Academia América Latina. Muchas gracias, Lena. Nos quedan 4 minuticos para cerrar y por eso les quisiera proponer a nuestros invitados e invitadas unas intervenciones muy cortas para el cierre. Con qué reflexión cerrarían ustedes y motivación a que sigamos pensando en estas nuevas alternativas de hacer periodismo? ¿Qué mensaje le dejarían a estos periodistas que se están haciendo preguntas sobre cómo poder contar sus historias de una manera diferente y qué es lo que puede permitir el periodismo constructivo para ello? Adriana, si quieres, brevemente para que alcancemos a participar todos. La verdad es que de mi parte los motivaría a que abramos muy bien los ojos, a que cambiemos nuestra perspectiva sobre la realidad, a ampliar la mirada a todas las posibilidades cuando nos encontremos ante un escenario retador que abundan en nuestras realidades, en nuestras regiones, para pensar un poco en esa realidad que nosotros estamos frente a ella, cuáles son esas otras posibilidades de abordarla. Yo lo mencionaba al principio y creo que siempre nos explota la cabeza cuando encontramos algo diferente a lo que nosotros ya estamos con el chip de encontrar. Entonces, apelaría mucho el tema de la creatividad y también de abrir la mente a estas otras posibilidades porque sí existen. Gracias, Adriana. Lena, ¿con qué reflexión quisiera cerrar? Cierro muy agradecida por haber aprendido nuevamente más sobre ese movimiento en el periodismo y cerraría con contarles que los participantes de nuestros programas después están realmente con un cambio de chip enorme. O sea,
busqué como algunas citas para prepararme para hoy y, o sea, personas que dicen que realmente fue una renovación de ganas de contar historias, ¿no? Porque también se cansan a veces del periodismo, justo por esa negatividad que al inicio Chani nos compartió y también dicen que reforzó la empatía hacia esas personas que ya no son solamente fuentes, sino son, ¿no?, personas, vidas detrás y hacer reporterismo desde las comunidades con una visión de colectividad. Y creo que cerraría con esa motivación para que también pues se formen, se autorreflexionen en ese sentido. ¿Para qué contar historias? Y como qué objetivo tiene, tiene la nota que escribo o el reportaje que publico. Muchas gracias, Elena. Chani, ¿con qué quisieras acompañarnos en este cierre? A ver, el gran periodista argentino Tomás Eloy Martínez, que falleció hace años, decía que para un periodista la novedad está en la mirada, no en la realidad. Y yo creo que este es el desafío de la extrema negatividad o de mirar a la realidad de otra manera. Está instalado en nuestra industria, en nuestros medios, pero también es un desafío personal. Con lo cual, me parece que estos encuentros también son una invitación para que cada periodista se atreva a preguntarse por su mirada, por esos anteojos, que todos tenemos nuestros anteojos, y cuán necesario es limpiarlos, cambiarlos, ajustarlos, para que desde esa mirada encontremos, y en la realidad también, estas historias de soluciones para contar. Muchísimas gracias, Chani, por esa reflexión final. Yo simplemente me quedo con ese recurso figurativo que planteabas de tener los rayos X. Eso es una necesidad para todo tipo de periodismo, toda forma de aproximar a contar nuestras historias y nuestras realidades, y que el periodismo constructivo también requiere de esos rayos X, tanto para la denuncia como para poder reconocer procesos que están dando respuesta a los conflictos y a las problemáticas que estamos presentando, y que hace parte también de esas miradas amplias de la función del periodismo, que no se ciñe solamente en una sola, sino que son varias las funciones que tenemos en este oficio periodístico. Quiero agradecerles, Chani, Adriana, Lena, por sus reflexiones, intervenciones, por compartir estas experiencias que ustedes han vivido, sus aprendizajes, y también a Lena por compartir la convocatoria que estamos desde la DW Academy y desde Alaraca promoviendo para que las historias que se cuentan y que se tienen desde todos los territorios de Latinoamérica puedan tener un espacio y puedan ser parte de esta agenda que buscamos amplificar y diversificar en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a todos ustedes también por estar conectados. Nos vemos en un próximo Diálogos de W Academy, y recuerden que si quieren escuchar otras conversaciones que hemos tenido en meses anteriores, pueden consultarlo a través de nuestras plataformas digitales, en la página web y en las redes sociales, que las estamos recordando con cierta periodicidad. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima oportunidad.